Poderoso Dios. Hay que escuchar palabra de Dios, hermano, y pues, como le dije la vez pasada, hay que masticarla, hermano. Cuando usted se echa un chicle a la boca y sáquele todo el juguito. Poderoso Dios, así voy a dejar a mi hermano Mardoqueo, y que el Señor le bendiga, pues, Él me permitió estar aquí enfrente de usted. Dios le bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Alabado sea Dios en esta hora. Vamos a predicar unos minutos. Algo está pasando. Poderoso es nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Poderoso es Dios. Ya se acabaron los instrumentos, hermanos. ¿Es emoción o qué? Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, unos minutos hasta donde lo dé el Señor. Amén. Busque Levíticos capítulo 6, bendito sea Dios. Alabado sea el Cordero. Levíticos capítulo 6, verso 12 y 13 vamos a leer. Alabado sea Dios. Hay poder en Jesús, aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Bendito sea el Cordero. Hay una presencia de Dios en este lugar. Yo no sé qué está pasando, hermano, pero el Espíritu Santo está en este lugar. Lo tenemos, hermanos. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Alabado sea Dios. Siéntese, hermano. El tema de esta noche es: volvamos al altar. Volvamos al altar, aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Volvamos al altar. ¿Qué es un altar? En la palabra del Señor leemos, hermanos, dice la palabra del Señor que Abraham hizo altar. En el capítulo 12 vemos cuando dice la palabra de Dios que a Abraham se le dio una promesa grande. Dice que le dijo: sal de tu familia y de tu parentela y vete al lugar donde yo te mostraré. Amén. Y dice que Abraham hizo altar en el capítulo, en el verso 7 y 8 dice que hizo 2 altares Abraham. Pero un altar, hermanos, ¿para qué era ese altar en aquel entonces? Era donde dice, donde hemos leído, dice que ahí llevaban cuando el pueblo pecaba, dicen que llevaban aquel lugar, los sacerdotes llevaban un corderito y ahí quemaban la grosura, bendito sea Dios. Allí dicen que quemaban por aquel pecado que había sucedido, pero lo hacían los altares. Cuando donde estamos leyendo, dice la palabra que eran los hijos de Aarón los que estaban haciendo eso, bendito sea Dios. Pero algo que me llama la atención en los versos que hemos leído, que dice la palabra de Dios, que el fuego arderá y no se apagará, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero enfocarme ahora, hermanos. Que el altar tiene que estar encendido, bendito sea Dios. En aquel tiempo eran los sacerdotes escogidos, bendito sea Dios. Pero ahora, bendito sea Dios, nosotros somos sacerdotes del Todopoderoso. Ahora el altar tiene que estar ardiendo en nuestras vidas. Alabado sea Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Cuando el altar está
ardiendo, hermano, no vemos para ningún lado, alabado sea Dios. Cuando el altar está ardiendo, bendito sea Dios, nosotros estamos enfocados en Cristo Jesús, alabado sea Dios. Aunque venga el problema, aunque venga la dificultad, pero estamos viendo el blanco perfecto que se llama Jesús de Nazaret, aleluya. Bendito sea Dios, yo siento el poder de Dios, aleluya. El altar tiene que estar encendido. Dice la palabra de Dios que los hijos de Aarón se vestían, bendito sea Dios. Y dice que llevaban aquellos corderitos y comenzaban a quemarlos, bendito Dios. Pero déjeme decirle una cosa, que en un altar hay piedra, en un altar hay fuego, en un altar hay leña, alabado sea Dios. Pero también allí está, bendito Dios, el corderito que se ha llevado. Ahora somos nosotros, hermanos, nuestro corazón que lo tenemos que poner en el altar, bendito Dios, para que se queme la grosura, para que se queme, alabado sea el cordero de esta hora. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando los apartamos del altar, porque ese es el problema, que los apartamos del altar, y cuando los apartamos del altar comenzamos a estar fríos, alabado sea Dios. En el altar hay muchos que se apartaron del altar, estuvieron, bendito Dios, como los Gálatas, empezaron en el espíritu y están terminando en la carne, alabado sea Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque han dejado el altar de la oración, han dejado el altar del ayuno, han dejado el altar de la vigilia, han dejado el altar de congregarse, han dejado la avasalla aquí. Hay poder en eso. Sabe, hermano, que el altar tiene que estar encendido, alabado sea Dios. Ese es el problema, hermano, que tenemos que estar pegaditos al altar. Porque el pastor los ha dicho, véngase adelante al altar a orar. ¿Sabe por qué a veces no queremos, hermano? A veces porque somos rebeldes, y a veces porque nosotros no queremos, porque decimos, ay, ¿qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decir? Que Dios reprenda al diablo, alabado sea Dios. Nosotros somos hijos de Dios, hay que acercarlos al altar. En el altar hay fuego, en el altar se quema la culebra, en el altar, bendito Dios, avasalla. Oiga, hermano, en el fuego allí se queman los demonios, alabado sea Dios. El altar tiene que estar encendido día y noche, porque dice la palabra que no se apagará. Pero el problema es que ya se apagó. En muchos se ha apagado el altar. Ya lo dejaron que se apague el altar, bendito sea Dios. Ese es un problema. Dice que el altar tiene que estar encendido. Aquellos hombres iban y lo encendían, ponían la grosura y comenzaba a salir la grosura, ¿sabe? Pero una cosa, hermano, que si nosotros los apartamos del altar comienzan a suceder cosas. Comienzan a suceder cosas. Ya no queremos orar, ya no queremos nada. Todo lo vemos raro. El hermano mucho predica. Mire, hermano, el altar, como le dije, hay leña, hay piedra, hay fuego. Pero sabe que muchos han dejado el altar que se enfríe, y sabe qué hace, agarran la piedra y comienzan a tirar, porque como no tienen fuego de Dios, comienzan a tirar la piedra, alabado sea Dios. Para eso ocupan el altar. El altar no es para eso, el altar es para consagrarse, alabado sea Dios. Sí, y comienzan a tirar la piedra. Para eso ocupan el altar. El altar no es para eso, alabado sea Dios. El altar es para consagrarse, para buscar la presencia de Dios. El altar tiene que estar encendido. A Timoteo le dijo el apóstol Pablo que no se apagara el fuego que hay dentro de él, bendito sea Dios. Ahora nosotros somos, bendito sea Dios. Este altar no tiene que estar apagado, bendito sea el Cordero. Sabe, hermano, que este altar, bendito sea Dios, este altar físicamente nosotros venimos y usted dice, allá adelante yo siento la presencia de Dios. Sabe que somos nosotros los que venimos y comenzamos a adorar al Señor. Por eso dice el salmista, alzar vuestras manos al santuario, oh Basamalaya, oh poder de Dios, aleluya. Cuando nosotros venimos y alzamos nuestras manos al santuario, allí vamos a ver la gloria de Dios. Pero el problema es cuando los apartamos del altar.
Hemos dejado el altar, bendito sea Dios, y comienzan a suceder cosas cuando nosotros los apartamos del altar. Alabado sea Dios. Dice la Biblia que un sacerdote se apartó del altar. Y usted va a decir, pero yo no lo he leído, hermano. Pero veamos los hechos de este sacerdote. El sacerdote Elí, dice la palabra de Dios, que ya no había visión. Cuando nosotros los apartamos del altar, comenzamos a tener ceguera espiritual. Alabado sea Dios. Dice que allá en aquel entonces no había revelación de Dios, porque el sacerdote estaba ciego. Alabado sea Dios, aleluya. Aquel hombre se había apartado del altar. Aquel hombre no veía lo que los hijos estaban haciendo. Eso es lo que pasa cuando los apartamos del altar. No hay visión. Este hombre estaba ciego, alabado sea Dios espiritualmente. Pero déjeme decirle una cosa, qué lindo es cuando hay uno que está cerca del altar. Hay uno que está cerca del altar. Allí estaba un muchachito, bendito sea Dios, que lo habían tenido con dificultad. Lo habían ido a dejar allí, bendito sea Dios. Pero ese sí estaba cerca del altar, porque ese sí estaba oyendo la voz de Dios, aleluya. Ese se llama Samuel. Samuel estaba allí, bendito Dios. Él estaba allí. Por eso le dijo Elí, dile, habla porque tu siervo hoy, alabado sea Dios. Pero el sacerdote ya se había apartado del altar. Y ese es un problema, hermano, cuando los apartamos del altar de Dios. Aquel hombre estaban haciendo y deshaciendo los hijos y no le importaba. No le importaba. Pero dice la palabra que allí estaba el otro que iba a estar en vez de él, era el Samuel. Nosotros, hermanos, cuando nosotros los apartamos del altar vienen problemas. Comenzamos a ponerlos tibios. Comenzamos la frialdad en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que, oiga hermano, mire, cuando nosotros los apartamos del altar de Dios, comienzan a suceder cosas. Hasta venimos y buscamos las pitonizas. ¿Sí o no? Porque queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios nos hable. Hoy iba yo, agarré el carro y salí. Y vi un rótulo que decía, se lee la mano. Está allí por sí viejo, el cual no sé qué es. Se lee la mano, decía allí. Y también lo juntamos con su pareja, decía. Ahí está el número, hermano. Esos son altares satánicos. Allí está, yo dije, se lee la mano. Y hace cuántas cosas, ahí está el número. Sabe que hasta los cristianos llaman para aquí. Hay cristianos que se apartaron del altar y están llamando a las pitonizas. Sí. Dice la Biblia que había un rey. Y este rey, bendito sea Dios, oiga este rey. Este rey dice que lo mandó el Señor a Amalek a que los matara, bendito sea Dios. Pero no hizo caso lo que Dios le había dicho. Y dice que Samuel murió y Samuel ya le había dicho que Dios se había apartado de él. Pero dice que dijo el rey Saúl, bueno, voy a ir, dijo, porque Dios no me habla por sueño, no me habla por revelación. Ahora yo voy a buscar las pitonizas. Ahora yo voy a buscar los adivinos, alabado sea Dios. Eso es lo que hace el cristiano cuando se ha apartado del altar. Comienza a buscar por otros medios, alabado sea Dios. A Dios solo podemos llegar por la oración, alabado sea Dios. Por la oración podemos llegar a Dios. Y dice que aquel se fue y sabe qué hizo. Y él había mandado a matar todos los adivinos. Y sabe que cuando fue, dice que se disfrazó. Mire lo que hace un cristiano cuando se aparta del altar. Se comienza a cortar las cejas. Se comienza a cortar el pelo. Se comienza a andar en pantalonada. Ay, usted pensó que no iba a hablar de esto yo. Casi no lo toco. Sí, ese es el problema, hermano. Cuando los apartamos del altar. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Y aquí hay que hablar lo que es. La Biblia dice que Dios es un Dios de cambios. Sí, y no, aquí vamos a hablar para el pastor ayer lo dio duro. Empezó por los hombres y terminó con las mujeres. Ahora yo le voy a decir una cosa. Si nosotros le tiramos
a los hombres y a las mujeres no es que le tiramos, lo que decimos que Dios es un Dios de cambio. Amén. Porque si no fuera un Dios de cambio, a usted me viera en este momento con el pelo largo predicándole, ¿qué le pareciera a usted? ¿Está bien? ¿Y por qué se corta el pelo usted? Sí, al hombre no lo dejan que ande el pelo largo, pero la mujer ¿qué? Cuando los apartamos del altar comenzamos a hacer estas cosas. Porque hermano, si yo vengo y me comienzo a quitar yo las cejas como hombre, ¿verdad que no es correcto? ¿Y usted por qué se las quita? Y sabe que eso es de por apartarse del altar. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Dios es perfecto y a usted lo hizo semejante a Él, dice la palabra. ¿Y por qué hacemos estas cosas? Porque los hemos apartado del altar. Porque los hemos apartado. Eso es lo que pasa cuando los apartamos del altar. Queremos parecer otros, alabados sea Dios. Dice que Saúl se disfrazó. Y a Dios no se le pasa a nadie aunque se disfrace. Porque dice la palabra de Dios que Jeroboam le dijo a su mujer, vete, le dijo, anda donde Ahías, y allí está el profeta que me ungió como rey a mí. Ve donde él y dile que mi hijo está enfermo y qué va a suceder. Dice que aquella mujer se disfrazó, dice la palabra, y comenzó a caminar, dice, y comenzaron los tacones a sonar cuando iba. Y dice que el profeta ya no veía, alabado sea Dios, pero el que está cerca del altar, aunque no vea con los ojos físicos, amasaya, pero una cosa le digo, que Dios sí le habla, amasandalaya. Poder de Jesús, aleluya. Ese hombre estaba pegado al altar de Dios. Pa le dijo, oye, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Le dijo. ¿Por qué te finges otra? Así queremos nosotros los cristianos fingirnos. Queremos fingir. Porque nosotros no estamos bien como estamos. Yo casi no toco esto, hermano. Usted sabe. Pero es la verdad, cuando los apartamos del altar eso sucede. Comienza la frialdad. Y dice que este hombre se disfrazó. Oiga, el rey que había mandado a matar, la desesperación. Pero porque no le hizo caso a Dios. Por eso empezó la desesperación de Saúl. Y dijo, voy a ir donde esta pitonisa que me diga. Y hizo que hablara, dice Samuel, con él. Ese es el problema cuando nosotros los apartamos del altar de Dios. Ya no ardía el fuego del altar de Saúl. Se había apagado. ¿Sabe? Y ahora vemos, hermanos, ahora como yo les comentaba la vez pasada, que había uno allí diciendo que la mujer se iba a sentar el espíritu de eso es satánico, alabado sea Dios. Esos están como el rey Saúl, alabado sea el Cordero. Empiezan en el espíritu y terminan en la carne, alabado sea Dios. Ese es el problema. Y a veces tenemos altares con fuego extraño. Con fuego extraño. Sí, porque al altar de Dios hay que ir y hay que arrodillarlos y pedirle perdón a Dios. Dice la Biblia que el mismo Jeroboam donde yo le hablé, dice que este hombre hizo altar, pero dice que hizo 2 ídolos para que el pueblo los adorara, y eso no le agradó a Dios. Pero hizo altar y dice que de su propio corazón hizo fiesta. Dice la Biblia. Oiga, hermano. Y sabe que dice que llegó un profeta que Dios había mandado, el profeta Job. Y dice que cuando estaba en el altar, le dijo el profeta al altar, 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 le dijo. Al altar le habló. No le habló a Jeroboam, le habló al altar. Y dice que Jeroboam se enojó y extendió su mano, dice. Y dice que la mano se le puso seca y no se enderezaba. El Dios que nosotros, hermanos, servimos es poderoso. Aunque nosotros queremos ofrecer fuego extraño, no se puede. Porque Dios es poderoso.
Sí, cuando nosotros los apartamos del altar, hermano, hacemos cosas que a Dios no le agradan. Sí, los desviamos y llega la sequedad a nuestra vida y nos parecemos al valle de los huesos secos. Así parecemos, hermano, porque a Ezequiel le dijo el Señor: hijo de hombre, profetízale a esos huesos secos. Eso es lo que pasa cuando nosotros los apartamos del altar de Dios. Comenzamos a hacer cosas que no debemos de hacer. Ese valle estaba seco en gran manera, dice la Biblia. Nosotros no tenemos que ser como el valle, hermano, de los huesos secos. Tiene que haber presencia de Dios. Pero para que haya presencia de Dios hay que acercarlo al dueño del altar. Ese es el problema. ¿Sabe que algo que sí me he gozado yo es de que el pastor los puso a orar a las 3 de la mañana? Y sabe que hay resultados. Y eso es lo lindo. Porque usted puede decir: solo este es el altar. No, usted tiene un altar en la casa también. Alabado sea Dios. Donde usted ora, donde usted se acurruca, donde usted ora, allí es un altar. Alabado sea Dios. Y el hermano lo decía específicamente por qué íbamos a orar a las 3 de la mañana. Y me gozaba porque dice que oyó a su esposa hablando en lengua. Esa es respuesta de estar en el altar. Alabado sea Dios. Esa es respuesta de que nosotros busquemos la presencia de Dios en el altar. Alabado sea Dios. Pero si nosotros dejáramos el altar, si el pastor estuviera apartado del altar, porque somos buenos para criticar. Sí. Mire, es que cuando nosotros los apartamos del altar, todo criticamos. O me va a decir que el espiritual anda con todo ahí y va a andar criticando. No. ¿Sabe que el que anda espiritual se va de rodillas al altar? Sí. Porque yo no estoy criticando lo que le dije hace un rato. Esa es una verdad que se está viendo en el pueblo de Dios. Yo me recuerdo, hermano, las viejitas de antes allá en El Salvador. Y yo veía aquellos cultos maravillosos, aquella presencia de Dios. ¿Pero por qué, hermano? Porque esas viejitas estaban en el altar de Dios. Oiga, hermano, Gigi Ávila, ¿por qué hacía tantos milagros? Porque siempre pasaba en la presencia de Dios. Estaba en el altar de Dios siempre. Es difícil que se levante otro Gigi. Sabe que para Dios no hay nada imposible. No lo hay. Pero el problema es que los apartamos del altar. Se ha perdido el primer amor. Ya no hay amor. Mire, hermano, y le voy a contar esta experiencia. Han habido días que vienen a mi vida como los primeros días cuando yo acepté a Cristo. Y siento algo que entra a mi vida de recordar cuando yo empecé, pero de cuando yo leía la palabra. Y como yo me imagino, hermano, cuando estoy leyendo, si dicen que Isaac fue al desierto, yo me imagino a Isaac caminando en el desierto. Y aquello lindo que yo siento, y yo le digo: Señor, quiero ver más de eso. ¿Por qué? Ese es el amor. Cuando usted piensa, empieza en el evangelio, pero todos lo hemos perdido. Alabado sea Dios. Por eso las iglesias hoy están frías, carnales. Alabado sea Dios, porque se apartaron del altar de Dios. Yo siento el poder de Dios aquí. Yo no sé usted, pero yo siento la presencia de Dios. Cuando los apartamos del altar, eso sucede. Los comenzamos a estar como los huesos secos. Profetízale, le dijo a Ezequiel. Dile esos huesos secos. Hermano, si a veces no... A ver, nosotros con poquito. Y miren, hermano, esos hombres hablaban fuerte. Hablaban fuerte. Vacas de Bazán, les decía. ¿Sí? Sepulcros blanqueados, les decía. Y ahora nosotros, hermano, Dios mío, si los miran mal, estamos ofendidos. Por eso cuando nosotros los apartamos del altar, vienen todas esas cosas. Solo los apartamos del altar y comenzamos nosotros a ver estas situaciones. Tenemos que volver al altar de Dios.
Pero usted no vaya a decir que aquí, no, al altar de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un altar. La comunión con Dios. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos comunión con Dios. Cada uno de nosotros tiene un altar que tenemos que mantenerlo encendido. ¿Por qué le dije yo que Pablo le dijo a Timoteo que no se apague el don? Bendito sea Dios. Oiga, y lo había hecho por la imposición de las manos, dice. Y le dijo que no se apague. Préndelo. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo podemos hacer eso? Usted cuando enciende un fuego, ¿qué hace? Fíjese que cuando Ezequiel le profetiza, dice que se juntaron los huesos. Después entró carne sobre ellos. Y dice que después se pusieron de pie y estaban como un ejército. Pero le faltaba algo, el espíritu. Para nosotros encender un fuego, tiene que haber leña. Pero yo les he dicho una cosa, ¿cómo se va a encender un fuego si un palo está allá, otro está allá y encienden uno aquí? ¿Cuánto va a durar? Sabe, hermanos, que si aquí se siente el poder de Dios. Pero si todos los metiéramos, esto, hermano, como dice la Biblia, que en la iglesia primitiva temblaba, pero porque todo se metía. Pero aquí uno allá, el otro acá, ese fuego se va apagando, apagando. Y si todos los metiéramos, esto se prendiera, hermano. Pero como no todos tenemos el altar bien, ese es el problema. Que el altar de uno ya ni nada, ni acercamos los leños. Ya no lo acercamos, aunque los molestemos, pero es la verdad. Ya el fuego ya no le ponemos nada. Y queremos venir al culto y decimos, siento la presencia de Dios. Y no sentimos nada. Dice que iba a arder continuamente. Esto no es solo que usted venga al culto, hermano, y enciende el fuego aquí. Si aquí cuesta, hermano, cuando estamos así. Pero esto tenemos que estar en la casa de nosotros, en los trabajos de nosotros. Pero el problema es que cuando nosotros dejamos el altar, comenzamos a hablar feo en nuestros trabajos. Alabado sea Dios. El altar está destruido. El pastor ayer iba a hablar, yo dije, va a hablar del altar, voy a tener que cambiar yo el mensaje. Sí, porque comenzó allí, yo dije, ya se fue el hermano por allí. Pero no. Y sabe, hermanos, que dice Elías, dice que todos, solo yo he quedado, dijo Elías. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo de Israel se habían apartado del altar. ¿Sí o no? Dice que este pueblo estaba claudicando en dos pensamientos. Pero dice que Elías les dijo que pusieran allí, bendito sea Dios, y pusieron los dos altares. Pero él preparó su altar. Y el que responda con fuego, Dios. Ese es el Dios. ¿Ah? Hermanos, nosotros somos los que los acercamos, ponemos la leña, pero quien pone el fuego es Dios. Porque usted no puede poner fuego, hermano. Usted tiene que atizarlo. Usted tiene que, porque ¿quién puso el fuego en el holocausto que hizo Elías? Lo puso Dios. Entonces nosotros ponemos la herramienta y Dios pone el fuego. Porque cuando usted sabe que el pastor decía ayer, que dice que oyó al esposo y la esposa le dijo, nunca he tenido una experiencia como esta. El fuego me entró por la cabeza y lo sentí en todo el cuerpo, alabado sea Dios. Ese es el Espíritu Santo de Dios que viene de lo alto, alabado sea Dios, aleluya. De allá arriba viene lo bueno, de allá arriba viene el Espíritu Santo de Dios. Y entra por la cabeza. Pero el altar tiene que estar arreglado, porque el altar estaba destruido. Volvamos al altar, porque es necesario, hermanos, que volvamos al altar. Porque hubieron hombres que se apartaron del altar de Dios y vieron estas situaciones.
Vamos a entrar. Usted piensa que ya iba a terminar. Ahora vamos a ver los hombres que se apegaron al altar y no se apartaron. Porque el altar tiene que estar encendido en nosotros, hermano. Hermano, pero es difícil. Es difícil, pero con Cristo se puede. Hermano, pero nosotros no somos perfectos. No somos perfectos, pero el que nosotros va guiándolos a nosotros, Él sí es perfecto. Sí. Porque usted un problemito, usted se va a pagar y va a venir, ay hermano, ya no puedo. No, hermano, con Cristo lo podemos. Con Cristo lo podemos. Porque si yo viniera y dijera, hermano, tal vez podemos, entonces ¿a qué Dios le estoy sirviendo yo? El altar tiene que estar encendido. ¿Sabe que cuando un hombre de Dios está en el altar, todo el tiempo tiene revelación de Dios? Porque dice la palabra de Dios que Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos. En el capítulo 16, Él les hace una pregunta y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice que uno le dijeron, dicen que eso eres uno de los profetas, que eres Jeremías. Y así le comenzaron a decir. Pero fíjese que había uno allí que ese sí tenía revelación de Dios. Ese sí estaba pegadito al altar. Ese andaba con el dueño del altar. Y le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Vino Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo. Oiga, hermano, y el Señor le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es el hombre de Dios que pasa pegado al altar de Dios. Cuando un hombre de Dios está pegado al altar, tiene revelación de Dios. Porque eso existe, hermano. Yo le digo, Dios habla, Dios escucha. Ese es el Dios que nosotros servimos. No es un Dios de esta tierra, que estos diositos no, hermano. Al Dios que le sirve la mujer esta que le digo que está ahí. Bueno, yo mujer digo porque la mayoría son mujeres de las que leen la mano. Porque hasta en la televisión sale. Y esos son altares que ellos hacen. Pero el altar de nosotros tiene que estar encendido. Cuando un hombre de Dios tiene el altar encendido y está pegado al altar, tiene revelación. Sí. Yo no lo veo muy a usted muy animado. Sí, hermano. Sí, porque hoy, hermano, mire, ahora solo queremos predicaciones de esas suavecitas. Van para el cielo, véngase como usted quiera, que así va para el cielo. Así usted va para el cielo y usted va a llegar al cielo como usted esté. No, hermano. El altar tiene que estar encendido. El tizón tiene que estar encendido. ¿Sabe que algo que me llama la atención que hizo Pablo en el capítulo de los Hechos, el 28, que dice que había una fogata y cuando llegó no se quedó parado, fue a buscar leña? ¿Qué quiere decir eso? Que él quería ver el fuego encendido. Porque había frío, había llovido, estaba lloviendo y halló leña y la puso en el altar, dice la palabra de Dios. En el fuego. Y allí es donde se quema la culebra. Allí se quema la culebra. En el fuego de Dios. Pero como, mire, hermano, ahora queremos oír palabras. Usted va a ser bendecido. Usted tiene un gran siervo adentro. Y anda más pagano que saber qué. Y esto no es así. Eso es darle mentira a la gente. Mire, hermano, si usted mira predicadores hoy en día, bastantes se fueron, se alejaron del altar. Hombres que yo conocí, predicaciones de ellos poderosas, ya no predican igual. Usted los oye. Hay unas predicaciones, hermanos, que Dios mío, usted dice, ¿y estos hombres dónde empezaron? Pero porque se alejaron del altar. Se alejaron. Ya solo prosperidad hablan. Y eso es la comezón que quiere oír la gente. Eso es lo que quiere oír. Usted va para el cielo, hermano, eso es darle terapia a la gente. Terapia.
Pero cuando nosotros, hermanos, los acercamos al altar y estamos en el altar, vamos a ver la diferencia. Aunque venga la prueba, aunque venga la dificultad, pero nosotros los vamos a mantener, bendito sea Dios. Porque dice la Biblia que en el capítulo 7 de los Hechos, ahí estaba Esteban. Era un diácono, hermano. No era un evangelista, no era un pastor, no era un maestro, era un simple diácono. Pero ese hombre siempre estaba metido en la presencia de Dios. Siempre estaba atizando al fuego en el altar, alabado sea Dios. Cuando le llegó la prueba, cuando le llegó la dificultad, aquel hombre se quedó viendo y dijo: veo los cielos abiertos, porque ese hombre estaba pegado al altar. Cuando nosotros estamos pegados al altar, vamos a estar viendo, hermano, la gloria de Dios. Porque este hombre la vio. Porque este hombre estaba atizando el fuego del altar. Hermano, si nosotros, mire, a veces nosotros hablamos cosas que no tenemos que hablar. ¿Sí? Sí, hermano. Y eso, hermano, cuando nosotros hablamos de esas cosas, los vamos alejando del altar. Los alejamos del altar. ¿Sabe, hermanos, que yo veo en el capítulo 9 a uno que siempre estuvo pegado al altar? Cuando a Pablo lo agarra ese resplandor y lo tira al suelo y lo deja ciego, dice la Biblia que vino otro que dice que oyó la voz de Dios. Y dice que era Ananías. Ananías estaba ahí pegado. ¿Usted cree que él estaba comiendo o estaba haciendo otra cosa cuando Dios le dijo: vete a la calle a la derecha, ahí está uno, que instrumento mío es? ¿Usted qué cree que estaba haciendo Ananías? Estaba pegado al altar, hermano. Porque nosotros, ese es el problema. Que, mire, y yo ya lo veo serio a usted. Empezamos con todo. Es que a veces nos gusta, ¿verdad, hermano? A veces nos gustan esos mensajes de fortaleza, son buenos. Pero hay que hablar la verdad. Hay que decir la verdad. Mire, y ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Porque no a todos los veo bravos. Y los veo viendo para otro lado. Porque yo veo todo, hermano. Ahorita algunos están viendo para allá, ya que termine este, y miran para allá porque no acaba. En su mente, ese se está alejando del altar. ¿Sabe por qué? Porque, mire, hermano, ayer el hermano predicaba y yo me gozaba allí, ¿ve? Y aunque los esté cayendo, hermano, pero si nosotros estamos ahí, aunque los esté cayendo, pero es la palabra de Dios, ¿qué importa? Alabado sea Dios. Dios quiere que los compongamos. Sí, porque cuando nosotros, eso es, hermano, cuando nosotros estamos alejándolo del altar, este hermano que no se apura. ¿Ya dejó el altar usted? Sí, se me va a pasar el chapulín colorado. Ajá. Sí, cuando, mire, y aquí, fíjese que todos los predicadores siempre miran los rostros de cada uno. Si usted se está gozando, si usted está bravo, aquí vemos todo. Y vemos el que se está gozando y vemos el empurrado. Cuando aplauden, como que son pupusitas las que están echando. Aplauso pupusita. Porque no, es verdad, hermano. Sí, porque a veces no les gusta que lo digan la verdad. Y usted, si esto a mí me ha hablado primero, hermano. Porque ustedes decían, este hermano me está tirando. Pues a mí me tiraron de arriba. Sí, hermano. Porque esto es para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Los acerquemos al fuego. Porque cuando nosotros estamos pegaditos al fuego, hermanos, allí nos vamos a estar calientitos. Pero cuando los vamos alejando, sí, a veces estamos bien, a veces estamos mal. A veces estamos parados, aleluya, gloria a Dios. Cuando le damos el micrófono, levanta las manos, levanta los pies. Y cuando está en la silla, agachado. Uy, no fue por usted, hermano. Se levantó el hermano. Sí, hermano. A veces nosotros así somos.
El altar, hermano, se mira donde sea. El que anda encendido el altar es allá en la calle, en la casa, aquí, en la silla, aquí arriba, donde sea. Nosotros tenemos encendido el altar, alabado sea Dios. Había un predicador, hermano. Había un predicador, que este predicador usted lo iba a ver, hermano, cada vez que estaba en la silla, ese hombre serio. Sí se quedaba. Cuando le daban el micrófono, hermano, levante las manos, adore al Señor, hermano. Y eso, hermano, yo le digo, eso se mira. Y él, cuando estaba el otro, hermano, ¿y cómo es eso, hermano? O sea que la ley, el micrófono. Yo por eso, hermano, en la silla me gozo. Yo siempre lo digo. Y yo no miento, porque yo me gozo en la silla. Yo me gozo con el que predica. Yo me gozo con las alabanzas. Yo me gozo, hermano. Porque aquí la unción y el poder de Dios no me lo da este micrófono. Me lo da el Todopoderoso, alabado sea Dios. Él es el que da la unción del Espíritu Santo de Dios. No es el micrófono, hermano. No. Y este hermano nos decía, alaben, hermano. Y una vez se molestó, hermano, porque dijo, ayer le gritaban a aquel predicador y a mí nada, dijo. ¿Y cómo, hermano? Si el altar de él estaba seco. Ya aquel predicador dijo, gloria, amén, y a mí, hablen, hermano. Pero ese estaba seco, hermano, como Ezequiel, allá en el capítulo 37 de Ezequiel. Ese es el problema, hermano. Y esto no es el que da, a un predicador no es el micrófono, hermano. Es lo que Dios le da. Al que canta, Dios le da. Amén. Pero hay que estar pegados al altar. Y esto, hermano, no crea que solo es para mí, ni es para todos nosotros. Cuando pase aquí, usted dé lo mejor que pueda para Dios. Pero también allá. Si no, yo voy a ver, hermano, y voy a decir, el altar lo anda apagado. Es un chorro de humo, dice hermano Orlando. Guarumo. Hermanos, cuando nosotros estamos pegados al altar, vamos a verla. ¿Sabe, hermanos, que nosotros tenemos que estar pegados al altar siempre? Jesús, oiga, el maestro de maestros. El maestro de maestros estuvo pegado al altar siempre. Jesús. Dice la Biblia que desde que Él estaba en el vientre, ya tenía eso. Dice que fue bautizado. Y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Allá estaba el altar de Jesús. Y salió poderoso de allí. Pero a veces nosotros no queremos pasar por el desierto. Queremos ver la gloria de Dios, pero no queremos pasar el desierto. Sí. Jesús estuvo pegado al altar. Cuando sale, hermano, de los 40 días de ayuno, dice que se paró en la sinagoga y leyó el libro de Isaías. Y no crea que solo eso, dice que se apartaba siempre a orar. Siempre se iba al altar. Él nos dio una gran enseñanza a nosotros. Cuando estaba en Getsemaní, dice que oraba. Estaba pegado al altar el maestro. Él nos enseñó a nosotros a estar cerquita, bendito sea Dios. Aún, hermanos, vemos, hermanos, que Jesús cuando estaba allí, dice que le dijo a los discípulos, ni una hora habéis podido orar. Porque el altar de Jesús era siempre estar orando, alabado sea Dios. Y le enseñó a sus discípulos. Les enseñó, hermanos. El maestro, él siempre estaba pegado al altar y era el Dios todopoderoso hecho carne.
Pero nos enseñó a nosotros estar pegado al altar. Y usted va a decir, este hermano que sí repite el altar. Pues sí, que ese es el tema. Hay que volver al altar. Hay que volver al altar. ¿Sabe que Nicodemo, dice la Biblia, que este era un hombre, un principal de la sinagoga? Pero este hombre no tenía aquello, bendito Dios, no sentía nada. Aunque estuviera en la iglesia, en la sinagoga, pero él no sentía nada. Y dijo, bueno, yo tengo que acercarme al altar. Porque cuando nosotros estamos decayendo espiritualmente, tenemos que acercarnos al altar. Y Nicodemo dice que dijo, voy a ir donde él. Y dice que fue de noche. Nicodemo se acercó al altar. ¿Sí? A veces, hermano, hay que preguntarle al Señor en qué estamos fallando. A veces hay que acercarlos al altar a hablar con Dios. A veces le echamos la culpa al vecino. No sentí nada, hermano. Ese culto estuvo apagado. El apagado es el que dice eso. Porque esto, hermano, es de nosotros. ¿Cómo se va usted? Le corresponde a usted. Si usted se fue afligido, usted tiene la culpa. Porque bendición hay. Bendición hay. Mire, hermano, a veces yo ya lo he dicho. A veces me he ido para la casa y digo yo no sentí nada. Y sabe que yo siempre digo algo, que cuando yo no siento nada yo vengo a visitar a los hermanos. Solo a visitar a los hermanos fui a verlos. Y hay que preocuparnos, yo me preocupo. Porque si yo no siento nada, a veces yo estoy allí, algo ha pasado. Y yo me voy y digo, hoy fui a visitar a los hermanos. No sentí nada, porque aquí no vengo a visitarlo a usted, hermano. Si tengo de irlo a visitar, invíteme a su casa, voy a ir. Pero aquí venimos a llenarnos de la presencia de Dios. Este es un altar donde todos venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí todos los unimos. ¿Cómo, hermano? Como un tizón. Se unen y se unen y se unen y se enciende la presencia de Dios en este lugar. Pero si usted viene frío, acérquese a su hermano que está metido en la presencia de Dios. Si usted lo mira que se está metiendo, métase a la presencia de Dios y usted se va a ir lleno de la presencia de Dios. Sí, hay un coro, yo no me lo sé mucho, pero dice ese coro que los tizones se tienen que acercar para encender. ¿Cómo es el coro? ¿Quién lo sabe? Nadie sabe el coro. Oiga bien. ¿Cómo, hermano? El altar de nosotros se está apagando. El altar de nosotros se está apagando. Y sabe, hermanos, que hay que preocuparnos. La hermana decía algo real: Cristo viene. Eso es lo real. Cristo viene. Pero el altar tiene que estar encendido. Y cuando yo encuentro que dice que a los sacerdotes les dijo que ese altar tenía que estar encendido. O sea, el altar de nosotros tiene que estar encendido. Es que ahora estoy con todo, hermano, mañana no. El evangelio, yo le voy a decir esto, y esto es personal mío. Si Dios me trajo al evangelio, no es para caerme ahora y estar parado mañana. Que Dios me ayude. ¿Sabe por qué, hermano? Hay muchos que dicen 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Y allá andan cayéndose. Allá andan cayéndose. Ya llevo 2, ya llevo 3, ya voy llegando a la 7ª. Hermano, tenemos un Dios poderoso que nos guarda sin caída, dice la Biblia. El que se calla es porque quiere. Tenemos un Dios que tiene poder. Judas lo dice, que tenemos un Dios que nos guarda sin caída. ¿Y por qué se cae, pues? Ese es el problema. Mire, hermano, ya voy para 7 años, gracias al Señor, y no me he caído. Y yo sé que el Señor me va a sostener. Pero yo conozco gente que ni ha empezado y ya se cayeron. Empezando van y vuelven otra vez. Y a veces dicen, no, hermano, déjelo, es que no, hermano, el destino de él. Lo que pasa, hermano, que queremos entrar con un pie y con uno queremos estar afuera.
Y así no se va a encender el fuego. Sí, sabe, hermano, y le voy a decir esto, voy terminando. Mire, cuando mandan a Abraham que le van a dar y le hacen la promesa del Señor, hace 2 altares. Pero más abajito, en el 10 en adelante, dice esto, que dice que Abraham descendió a Egipto. Descendió a Egipto. Oiga, dice que se fue a Egipto, y cuando llegó a Egipto, le dijo a la mujer, mire lo que le dijo: vos vas a ser mi hermana, porque aquí los van a matar si decimos que sos mi mujer. Allí empezó mal Abraham. Y eso sucede cuando dejamos el altar, porque Dios le había dicho que le iba a dar una tierra. ¿A dónde iba a ir? Hizo 2 altares, pero dejó los altares y se fue a Egipto. Así somos nosotros. Tenemos el altar de la iglesia, pero lo vamos a Egipto. Porque allá en Egipto hay de todo, hermano. Allá hasta lo más fácil. Allá hacemos de todo en Egipto. Aunque no le guste. Ese es el problema. Queremos estar con un pie adentro y uno afuera. Celebro el cumpleaños ahorita y me voy para la iglesia. Y no solo el cumpleaños, hermano, si no hay más cosas. ¿Sí? Queremos estar, hermano, comiendo de Egipto y comiendo de la tierra prometida. Queremos adorar a Dios y queremos adorar al diablo, que Dios lo reprenda. Porque el que se va a Egipto, eso va. Dice que descendió a Egipto y comenzó a mentir Abraham. Comenzó a mentir. Y dice la Biblia que aquel hombre le dijo, dice que viene y le comenzaron a caer las plagas al faraón. Y dice que se dieron cuenta que aquel hombre había mentido. ¿Por qué me mentiste?, le dijo. Abraham, un hombre de la fe. Y dice la Biblia, hermano, que le dijo: toma a tu mujer y vete. ¿O no le dijo así, hermano? Que estoy equivocado yo. Cuando nosotros dejamos el altar, comenzamos a hacer cosas que no debemos de hacer. Amén. Ese es el problema, hermano. Los alejamos del altar y comenzamos a hacer cosas que... Porque, hermano, cuando estamos pegados al altar pensamos. Cuando estamos alejados del altar, no. Allí estamos, hermano. Aquí hay silencio, pero es la verdad. Y usted ya se quiere ir. Pero no lo dejo todavía. Sí, es que se le ve que ya usted ya no soporta, ya se quiere ir. Ya aburre este hermano. Sí. Y ya que el hermano Israel 2 horas predica, fíjate. Ese hermano sí da 2 horas predica. Hermano, tenemos que acercarlos al altar. Es tiempo, hermano. Es tiempo que compremos oro refinado, como le dijeron a la Odisea. Sí, que no seamos fríos y que no seamos tibios. Mejor ser frío o caliente, les dijo, pero menos tibio. Es tiempo, hermanos, que nos metamos. Mire, hermano, ¿a usted le gusta el café helado? ¿Verdad que no? A Dios tampoco. ¿Y tibio le gusta a usted? A algunos sí les gusta tibio, pero a Cristo no, porque por lo que vemos a la Odisea le dijo: es mejor que seas frío o seas caliente, pero no seas tibio. Y sabe que cuando nosotros, el que está tibio es porque está media en el altar. El altar no está bien encendido. Está medio, apenitas la llama, apenas se calienta. Y tenemos que encenderlo. Acerquémoslos al altar. Es tiempo, hermano. Es tiempo que nos acerquemos al altar del Señor. El Señor nos enseñó que nos acercáramos al altar. Y sabe, hermanos, que en los altares había, siempre dice la Biblia, que era cuando estos sacerdotes era porque habían pecado el pueblo y traían un animalito para ponerlo en el altar. Y dice la Biblia que ahora ya no es así. Ya no es así.
Dice la Biblia, ahora podemos ver, y vamos a ver, y yo voy a terminar. Podemos ver, hermanos, que ahora el altar fue hace más de 2000 años, hubo el último altar. ¿Y sabe dónde fue ese altar? Fue en el Gólgota. Allí estuvo ese altar. Era una cruz que estaba parada allí. Y sabe que esa criaturita que llevaban antes, los sacerdotes la llevaban, pero esta la mandó el Todopoderoso, y él solo caminó hasta el altar. Alabado sea Dios. Él solo llevó esa cruz sobre su lomo para ir y morir por nosotros. Alabado sea Dios. Allí se terminó eso, pero los enseñó a acercarlos al altar. Si su altar usted conoce el altar de cada uno de nosotros. Si usted está frío, es tiempo que se meta. Es tiempo, hermano. Sí, es tiempo que nos metamos al altar de Dios, a la presencia de Dios. A veces yo he visto, el pastor dice, pasemos aquí al frente, no pasamos, es rebeldía. Ay, que hermanos, aquí nadie le va a comer nada a usted. Sí, y entre más los unimos, más juego de Dios vamos a ver. Cuando estamos más unidos, más juego de Dios vamos a ver. Sí, así es, hermanos, que prendamos el altar. Acerquémonos. Si lo hemos abandonado, hay que acercarnos. Acerquémonos a ese altar, hermano. Con esto yo lo dejo. Dios me lo bendiga. Dejo al pastor. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Gracias damos a Dios, hermanos, por la palabra que hemos oído esta noche. Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros y esperamos obedecer la palabra de Dios. Y no solamente oírla, sino que hay que obedecer lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Porque bueno es oírla y también atesorarla. Porque si no la atesoramos, hay graves problemas para nuestra vida. También, hermanos, como estaba hablando el hermano, pues hay que estar orando,